Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Otro episodio más de Las Amanecidas. Pues yo, la Lupita. Como dicen ustedes. Y miren qué mucho nos andamos el día de hoy porque tenemos a una tercera invitada, Ashanti Cervantes. Bienvenida, abogada de profesión. Ashanti. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también eres una amanecida. Tú lidias en casa el autismo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, soy abogada de profesión, pero bueno, lo más importante, soy mamá de Franco, un niño de 4 años que igual que ustedes compartimos el tema del autismo y que pertenezco a la hermosa comunidad de Despertando al Autismo y tengo el gusto pues, que me ha servido como de soporte y de ayuda y muy agradecida de poder estar aquí compartiéndoles un poquito de un tema que me apasiona, que es la materia electoral y bueno, ahora he enfocado un poquito en los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y espero que pues les sirva un poco al menos lo que les pueda decir. Es correcto, y la idea de platicar o de haberte invitado es precisamente que estamos en tiempos electorales. Ya aquí en México, en el mes de junio, se vienen los comicios. En este mismo año, Estados Unidos tiene elecciones, solamente son leyes diferentes, costumbres diferentes, una apertura a la discapacidad diferente. Si nos vamos a los países de Latinoamérica, también hemos estado viendo cómo políticamente se están cambiando los juegos, la manera de hacer política, las elecciones, las necesidades de los ciudadanos, quienes alzan la voz, los nuevos liderazgos que vienen a caer en edades de millennials, como es el caso de El Salvador, por ejemplo. Y bueno, es un tema que nos guste o no nos guste, seamos políticos o no lo seamos, son decisiones que tienen que ver con todos los ciudadanos. Y si bajamos este tema a lo que es la discapacidad, creo que surgen muchísimas dudas, muchísimas preguntas y nos vamos a enfocar a lo que es aquí en México y creo que Ashanti trae mucho material específico para lo que es Sonora también. El título de este programa le hemos puesto Derechos Electorales y Políticos de las Personas con Discapacidad. Si te parece, Ashanti, vámonos así tipo entrevistita para irle dando orden. Y yo creo que la primera pregunta sería, Cori, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad cumple 18 años con el tema de poder sacar o no su INE, esta identificación oficial que tiene México? ¿Puede o no puede sacarla? Ok, me parece muy atinada tu pregunta. Nada más para entrar en un contexto un poquito de lo que habías dicho antes, pues en junio se presentan las elecciones más grandes del país en toda la historia. O sea, no solo son elecciones federales y locales en diferentes estados, van a ser las más grandes del país, donde se tiene el mayor número de cargos a elegir y también el mayor número de electores. En el tema de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, el derecho que tú mencionas, los derechos político-electorales son 3, son derechos humanos y son el derecho a votar, pero también el derecho a ser votado. Y ese quiero darle un especial énfasis y un especial punto porque ha sido un derecho muy descuidado para las personas con discapacidad. Y también el derecho de asociarse. En el tema 1, que es el derecho a votar, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen derechos político-electorales que son derechos humanos. Las personas con discapacidad siguen siendo personas al final de cuentas. Y como en ese enfoque de que son personas, se les tiene que hacer respetar sus derechos político-electorales, que al final de cuentas son derechos humanos. Entonces, tienen toda la capacidad para poder ir. De hecho, en el marco legal que rige al Estado mexicano, a partir además de la Constitución, en el artículo 1, que habla de los derechos humanos y en específico encuentra una cláusula antidiscriminatoria donde dice que nadie puede ser privado de esos derechos por cualquier por cualquier motivo de raza, de discapacidad, de género, etc. Entonces, pues eso es el aval para el Estado mexicano para garantizar y ser garante de esos derechos. Entonces, claro que el derecho a votar, que ese es el que exige con la credencial del elector, aparte, bueno, nosotros sabemos para muchos trámites la credencial del elector no es básica, entonces perfectamente se puede y se debe de respetar ese derecho a poder obtener la credencial de elector. Creo que ya te dije un chorro,
pero nada más para cerrar la pregunta es O sea, la respuesta es sí, sin importar la edad neurológica o cronológica, que las familias que lidiamos la discapacidad le entendemos bastante bien al tema. No importa, usted lleva todos los requisitos que le piden como un simple mortal que somos, todos en parejo, y es obligación en México de que le emitan su identificación oficial, que es la del INE hasta el momento en nuestro país. Con esa identificación, Ashanti, creo que aquí es donde entra un poquito la disyuntiva o la situación. A veces es complicado porque creemos que nada más es para votar el INE, ¿no? Que es un tema al que ahorita vamos a llegar desde el punto de vista de derechos, de abogacía, etcétera. Pero en realidad pues es una identificación oficial para todo te piden el INE una vez que ya tienes 18 años. O sea, ya no importa mamá, papá, whatever, o sea, necesitas tu INE para que tengas, exactamente, para decir quién eres. Entonces, partiendo de ahí, pues no te la deben de negar, ni te deben de poner trabas, sin importar la discapacidad que se tenga, debo entender. Me voy a los comicios, y yo creo que me voy a brincar un poquito, pero ahorita regresamos a este tema de la participación, ¿no? De ser parte, de ser votado, lo que mencionabas. Quiero seguir hablando del ciudadano común. Mi hijo, por ejemplo, no habla. Sí, hay personas que son ciegas, nunca hay una boleta en braille, no se ejerce o no se apoya una discapacidad como tal. Sí hay reglas que te dicen de ruidos, se suspenden campañas incluso días antes y demás. Se supone que nadie te debe de acompañar a una urna a votar, debes de ir solo, pero en este caso, por ejemplo, mi hijo que es 100% dependiente, que si yo le pregunto, pues sí me responde, ¿no? Un sí, un no, yo puedo tener conversaciones muy certeras con él. Pero ¿podría él ir a votar en esa condición? ¿O una persona ciega, que alguien que le esté asistiendo, familiar, alguien de casilla? ¿Cómo se manejaría esto en ese tema? Mira, en el tema, si bien es cierto, como tú dices, el voto es un derecho que también debe de ser secreto, el INE ha emitido un protocolo para las personas con discapacidad en el que, por ejemplo, para las personas que en silla de ruedas, para la instalación de las casillas se piden espacios que sean con puertas amplias para que puedan tener acceso, porque de nada sirve que esté la mampara y la casilla, pero ellos no puedan ni siquiera ingresar, ¿no? En el tema de personas con una discapacidad visual, pues el INE ha emitido el protocolo, dentro del protocolo se pide y se solicita la emisión de X número de boletas en braille, ya está esa condición. Y en el tema de las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, en el tema del autismo, es posible que puedan acudir con un acompañante. O sea, no porque pues, tú sabemos, ¿no? Que no se les puede dejar así, ay, aquí te espero y regresas, ¿no? Claro. Y no. Si se acredita, pues, tenemos la credencialita de discapacidad o algún elemento que justifique la participación. Y pero eso sí es un tema muy importante y creo que es, pues, en la medida de posible que la persona con discapacidad solicite la ayuda, ¿no? En el caso de, oye, mamá, lo más básico, ¿no? Mamá, ven. O lo que se pueda, o que te jale de la mano, pero sí no entrar por nuestra propia voluntad. Es decir, si una persona con silla de ruedas y ella quiere ir sola, y yo, ay, no, pues ella no va a poder. No, siempre es como en ese sentido de preguntar y de respuesta para que pueda ser asistido, y en ese caso está perfectamente contemplado en el protocolo. Lo voy a buscar y se lo comparto a Cori, pero ya se aprobó un protocolo por el Consejo General donde vienen las medidas que se van a requerir, que se van a estar implementando para el tema de discapacidad en estos comicios electorales. Ok, entonces debo entender que en este tipo de capacitaciones está, porque ahorita estamos siendo muy puntuales en ciertas discapacidades, sí, de alguna manera obvias o muy habladas, ¿no? Pero claro, a lo mejor de las que casi no hablamos son aquellas de la edad intelectual, donde podemos ver jóvenes que tienen 40 años y actúan como si fueran niños de 6, de 7 años, desde su habla, desde su capacidad de decidir. Y eso, aunque sean físicamente funcionales, los lleva a un estado de discapacidad porque no pueden razonar y decidir a la edad de un ser humano, pues con la individualidad de un adulto, ¿no? Correcto. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa en los comicios o en las urnas? En las urnas, pues en el caso, por ejemplo, no sé,
de la medida en la que puedas tú ser posible, y tú como mamá reconoces que tu niño tiene la capacidad, bueno, que tu joven en este caso, ¿verdad? Porque no son niños ya, si ya cumplen la mayoría de la edad. Si la persona joven, pues yo lo que sugeriría es irlos adentrando desde casa, en poderles platicar, mira, ahí es la medida de que nosotros sabemos que responden y se pueda ir teniendo esa anticipación. Si vemos que en el momento de que llega ese día y están en condiciones para poder acudir, pues los podremos llevar perfectamente. Ellos están registrados en la lista nominal, que es aquella lista que va a hacer la distribución de las casillas. Entonces, prácticamente ellos como ciudadanos está respetado su lugar, está respetada su asistencia y ya valoraremos en el tema de cómo mamás, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Fíjate, algo bien interesante es que este año se ha dado por primera vez el voto anticipado. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, las personas que están en situación de empostramiento en cama o que no se pueden mover solicitaron, pero eso sí se tuvo que hacer de manera previa, solicitaron al Instituto Nacional su registro. Y gente del Instituto Nacional iba a entregarle su sobre, porque por supuesto no podían ellos sacar sus boletas, se los entregaban, ellos se los recogían y su voto va a ser tomado en cuenta para computarse en este proceso. Digo, por el tema de los niños, que a lo mejor, bueno, sí puede ir, pero le estresa mucho estar en las filas o le estresa mucho convivir con mucha gente. Digo, en este proceso ya no sería posible, pero una vía. Bueno, Shanti, sé que tal vez no debes de, no, o sea, no tienes por qué tener las respuestas a todas las dudas, porque está quedando claro que es el primer año electoral donde México se va enfocando o encaminando a esta inclusión electoral dentro de la discapacidad. Primero que nada, yo quiero pensar que el INE está previendo todo esto en la capacitación y en la representación de cada casilla, ¿no? En todo el país. Quiero pensarlo, que tanto los institutos electorales estatales como los nacionales y los municipales van a estar muy al pendiente de esas capacitaciones y esta inclusión que se está dando. Sin embargo, hay una cuestión que me brinca y quisiera saber más o menos cómo se abordaría. Quiero tomar al Enrique de ejemplo, amiga. El Enrique es un simpatizante fiel de un partido que sus jingles, sus canciones se le han posicionado año con año y las canta y las vive y las goza y los reconoce y le fascinan. Entonces, si el Enrique se fuera a votar, por ejemplo, él llegaría a la casilla y estoy segurísima que se pondría a cantar y se pondría a decir, yo voy a votar por fulano, por sultano, por esto, por otro, y va a dar sus motivos y va a dar sus razones. Ajá, entonces, sí, es más, hasta enseñaría la papeleta, ¿no? O sea, vean. Y ahí es donde muchas familias nos podría dar miedo y decir, bueno, si se está dando una igualdad en oportunidades y derechos, eso es un delito electoral en un simple mortal que llegue y que exhiba su voto, que llegue y que diga en ese momento o a ciertos metros de la casilla por quién va a votar en voz alta, o cante o tararee un jingle o el eslogan de un candidato, incluso la casilla se puede anular porque es un delito electoral. ¿Qué implicaría en una persona con discapacidad que a lo mejor hiciera algo así? Bueno, en este caso, uno de los principios que debe tener el voto, además de ser intransferible, debe ser secreto, ¿no? Y es personal. Y entonces, una de las cosas que yo quisiera decirles es que en el caso de los niños, de nuestros jóvenes, yo voy a aclarar la palabra, de nuestros jóvenes, pues no pueden ser tratados como iguales en estas condiciones. Se tiene que ver desde un principio, desde una visión de equidad, ¿no? Equidad e igualdad, recordemos que no es lo mismo. Igualdad es pues las personas vistas desde un plano, ¿no? Que sería nuestra idea, ¿no? Pero sabemos que en la realidad dista mucho de eso, ¿no? Entonces, tenemos que aferrarnos a la equidad, es decir, a esos ajustes necesarios que se requieran para que las personas puedan llegar a ser iguales, como ese empujoncito que se necesita para todos compartir las mismas oportunidades, y las personas con discapacidad históricamente siempre han tenido un matiz de discriminación. Entonces yo creo que si se les platicara a los funcionarios de casilla, que como tú dices,
pues en teoría en las capacitaciones electorales se les debe de plantear muchos puestos que no representan específicos, ¿verdad? Pero algunos de los puestos que pudieran pasar deberían de tener esa sensibilización para atender a ese caso concreto y pues a lo mejor sí, oye mamá, le puede decir un poquito, o intentar hacer que no haga filas, que pudiera acceder más rápido. O sea, los mecanismos necesarios que pudieran ser para que el joven pudiera emitir su voto y pudiera evitarse esa situación. Que también no vayamos con miedos, pasan, no es como que nos vayan a meter a la cárcel o al niño, se debe ver con un enfoque de equidad y debemos de que ellos lo vean en el sentido de equidad y de que no es lo mismo el actuar de esa persona con el actuar de otra persona. Ok. Entonces, Pues tendría llévale, Enrique, oye, cuando tenga 18. entonces tendría que llegar yo con la credencial de Enrique para que vieran que realmente es un joven con una discapacidad y que puede llegar a hacer eso y plantearles el tema de que quizás pueda pasar esto y esto otro, ¿verdad? Así Sí, tendría que podrías, hacerlo. no tendría la obligación de luego llegar y enseñarlo, porque tal vez es un escenario que no pase, pero como ya vemos que es muy probable, podrías anticipar a los funcionarios, es más, hasta tú, pues entrar antes, anticiparlos, y a lo mejor no pasa, y a lo mejor todo fluye perfectamente, pero si llegara a pasar, ellos ya tendrían el antecedente Ok. de lo que pasa. Muy bien, entonces ya quedó claro, es un derecho que tengan su identificación oficial, que hasta ahorita en nuestro país, en México, es el INE, así como también es un derecho ir a emitir su sufragio y nadie se los puede prohibir por ningún tipo de discapacidad que existe. Si por alguna razón usted vive en un municipio muy pequeño de esos que hay en nuestro país y no llegó ninguna papeleta en braille, no importa, no pasa nada. Digo, sería muy poco probable porque se supone que ya hay un censo de personas con discapacidad a nivel nacional, que también hemos sabido no es tan fácil obtener la credencial. A lo mejor no llegó la boleta, por poner un ejemplo. Bueno, acérquese a los funcionarios y exhiba cuál es su situación para que ellos le den una solución, un como sí, pero no les sea negado su derecho a votar. Sí, ¿verdad? Hasta ahí el repaso, Sí, palomita. vas perfecto. Okay. Y en el caso de que las personas solicitaran ayuda, como tú dices, que no hubiera boleta y que requirieran la ayuda de una familia, pues justificando esa situación, la persona perfectamente podría ser acompañada hasta la mampara, que en teoría nadie podría por esa secrecía del voto, pero bueno, como situación, sí está los protocolos del INE y está previsto eso. Perfecto. Okay. Dejo hasta ahí este tema de los derechos individuales o de ir a votar y de representarte y todo eso. Y me brinco del otro lado. Tú decías cuando empezaba tu presentación, el derecho a ser votados, que ese fue un tema que incluso Corina y yo platicamos así a modo fuera de cámara. Cuando se ha trabajado mucho por la equidad de género, por la inclusión, incluso étnica, LGBTQ+, así como discapacidad. Y platicábamos con alguna amiga que anda en ese tema de la política y decías que en mi planilla tengo que tener una persona que tenga discapacidad. Y nosotros decíamos, ok, pero ¿por qué no puedes tener a una mamá que es voz de su hijo con discapacidad? Porque entonces estás limitando a una discapacidad altamente funcional. Pero muy lejos de una realidad. Porque digo, con todo respeto, y no quiero demeritar ni minimizar ninguna discapacidad, pero si estamos hablando que eres funcional, que tu cerebro se regula, se controla en un promedio, tienes un IQ promedio, tienes un canal de comunicación promedio, pero a lo mejor tus piernas son las que no funcionan y eso te da un estado de discapacidad, pues qué padre, porque puedes buscar ese puesto político. Pero en el caso, por ejemplo, de mi hijo con cuadriplegia o los niños que tienen parálisis cerebral o los jóvenes que tienen un autismo no tan funcional, entonces, ¿cuándo se va a llegar a esa inclusión? Entonces, la voz de ellos, ¿cuándo va a entrar directamente? Porque es muy distinta la necesidad de alguien socialmente adaptado, altamente funcional, contra una discapacidad no funcional. Correcto. Mira, en ese tema entiendo lo que mencionas, lo entiendo, pero no lo comparto de todo todavía. Espero que algún día podamos llegar a que todos sean representados
pero creo que nosotros podríamos participar en la cuota o en la acción afirmativa de paridad de géneros, como mujeres, como mamás, como emprendedoras, como trabajadoras, como pilares de una familia, porque ya sabemos que en casa se trabaja a veces hasta más. Entonces, yo creo que nuestro espacio sería ocuparlo en ese sentido, como a lo mejor como mujeres en cuota de género, y se nos está respetando, y ahora la reforma constitucional de paridad en todo, 50-50, la paridad es nada más es un piso, no es un techo, puede haber 50 o más. Creo que ahí nosotros podríamos encajar en el tema de mamás, pues buscando ser esa voz, ¿no? A lo mejor una mamá que tenga una hija con, no sé, afrodescendiente o otra condición, pues a lo mejor se sentiría más simpática, te lo digo, porque yo desde que estoy con Franco, los temas de discapacidad me suenan más, ¿sabes? O sea, antes era como, ay, sí, pues hay gente con discapacidad, órale, pero pues ahora que lo vivo en casa, lo siento de distinta forma, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes no me hubiera nacido dar estas pláticas y ahorita me nace, ¿no? Entonces creo que desde nuestra forma de mujeres debemos enfocarnos en el tema que nos haya tocado como mujeres vivir, ¿no? No sé, entonces, en el tema de acciones afirmativas para las personas con discapacidad, pues reconozcamos que hay un chorro de discapacidades. Entonces, a lo mejor muchos grados de autismo, entonces creo que las personas que viven la discapacidad, porque nosotros la vivimos y les digo, creo que las entiendo perfectamente porque lo vemos en casa, ¿no? Yo digo que hablar mi discapacidad de hablar en primera persona, pero la realidad es que yo he vivido otras situaciones que no han vivido las personas que tienen discapacidad, ¿sabes? O sea, he tenido otras oportunidades que yo no sabría, a lo mejor en temas de movilidad, lo que decías de Guanajuato, a lo mejor a mí no me brincaba que Guanajuato no es un lugar accesible hasta que ando con una persona, no sé, con la carriola o con una persona en silla de ruedas, ahí ya vivo otro tipo. Entonces yo no la viví desde el principio. Esa sería mi respuesta. No sé si te revolví más o más claro. No, o sea, aquí en realidad lo que estamos, no se trata ni siquiera de tener una respuesta, no hay ni correcta ni equivocada, creo que estamos exhibiendo las necesidades que se suman, ¿no? Estamos exhibiendo, porque ahorita pues nos fuimos por el lado de las mamás, somos 3 mamás que estamos hablando, pero el cuidador primario no siempre es mamá, el cuidador primario también es papá, o el cuidador primario es un hermano, o es un primo, o es un nieto, y de repente dices tú, híjole, ahorita, y mira que como mujer voy a intentar ser muy delicada con el tema porque no quisiera que se malinterpretara, no es la intención en ningún sentido, pero como mujer hay unas causas muy justas y generales de mujeres que no aplican a las discapacidades, que como bien decimos, sí, como jefa de familia, como jefa de empresa, como empresaria, como emprendedora, como muchas cosas tenemos esa apertura, por el simple hecho de ser mujer ya va 50 y 50, todo bien, pero ese espacio de la discapacidad que queda disuelto en tantas necesidades es donde creo yo que todavía nos faltaría a lo mejor dar algunos puntos finos, porque a lo mejor así como tienes al regidor étnico, como tienes al regidor que representa LGBTQ+, podrías tener al regidor de cuidador primario, ¿no? Ese que te pueda demostrar que es cuidador primario de discapacidades que no tienen voz propia, que no tienen ni un diagnóstico, que no tienen, que tenemos todas esas injusticias encima de un sistema y de una vida normal que no tenía espacio para una discapacidad. Y pueden entrar N cantidades, pues, ¿no? Pero tú dices, mientras no seamos muchos, pues no vamos a tener voz. Es que somos poquitos de muchos. Entonces, ese es más que nada el punto, ¿no? Sí, como ir viendo, digo, qué padre que hemos avanzado tanto, qué padre que es un año muy atípico en este tema y que ojalá sirva de lo mejor, pero creo que todavía nos falta más, ¿no? Claro que sí, pues del simple hecho, como dice, somos minoría, pero esa minoría es bastante, pues es demasiado. Los cuidadores, lo hablamos aquí en las amanecidas, cuántos cuidadores había en México y en el estado de Sonora.
y no somos 10, pues somos muchos. Entonces, sí sería buscar por ahí, por ejemplo, en dado caso, como dice Lupita, de esos niños, esos jóvenes, esos adultos con discapacidades que no son funcionales, poder defender sus derechos desde ese puesto que podemos ir a pelear y también por los derechos del cuidador, porque somos los que menos nos voltean a ver. O sea, son las Sí, mamás. el cuidador primario pierde mucha oportunidad en Ujú. nombre del amor y en nombre del cuidado, ¿no? De esa persona, y pierde oportunidades hasta para su vejez, mermas en su salud, oportunidades laborales por el amor al cuidado de esa persona. Así es. Y ahí es donde decimos, es que falta esa voz, ¿no? O por lo menos era la plática que teníamos, te digo, aquí con la amiga que anda metida en estos bretes. Decíamos, es que qué impresión, porque, y citábamos gente muy famosa aquí en Ciudad Obregón que tiene problemas motrices, pero que tienen doctorados, que tienen maestrías y que están altamente calificados y preparados académicamente para un puesto público, para un cargo público. Está padrísimo. Pero entonces, ¿dónde dejas al cuidador primario? Porque aquí somos al 2x1. O sea, el que tiene la discapacidad y el que se quedó cuidándolo. 2x1 vas para tu casa y salte a luchar con todo, ¿no? Y rásgate las vestiduras con todo y contra todo, porque ya no hay más oportunidades para ti, y si la ciencia no las tiene para tu persona con discapacidad, pues ya no la hay Menos para para los ti. dos, ¿no? Entonces, ese era más que nada el enfoque, sí, No, al que queríamos llegar. y creo que ya me quedó más claro. En ese sentido también, las acciones afirmativas son esas como cuotas, podríamos llamarlo, para la inclusión de esas minorías. Es decir, en un principio, si tú ves una foto, no sé, ni me voy a ir tan lejos, de 1990, de los congresos, eran puros hombres, ¿no? Si ves las más recientes, ya se ven como en los altos puestos mujeres. Ahora el tema es ir incorporando comunidad de la diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, pues a lo mejor, como tú dices, uniéndonos en esa voz y en esa solicitud, las acciones afirmativas en teoría deberían ser temporales, cuando se elimine esa situación de desigualdad, deberían de eliminarse, porque pues ya las personas que en teoría accedieron al cargo ya lucharon por la protección de esas minorías y pues ya son ley, ¿no? O ya son como más vistas correctamente. Se normalizan. Ajá, exactamente. Entonces a lo mejor, pues como tú dices, no, nada nos dice que no mañana podemos ser esa minoría representada en un congreso, en un ayuntamiento, que sea una cuota, ¿no? Que sea una acción afirmativa que ahora se pida y que se nos proteja, porque pues como tú dices, a lo mejor, bueno, un caso muy lamentable es que muchas personas que llegan por cuotas de género, o paridad, o cuotas de discapacidad, no legislan en materia de la defensa de esas personas. Entonces, pues ¿para qué llegaste por cuota? Digo, eso es muy tema personal. No, lo coincidimos y vamos a ser tituladas de revictimizar a las víctimas, ¿eh? No, ese será otro tema, ya te invitaremos. Okay. Te lo agradecería mucho. O sea, el tema es aquí te estás accediendo por una cuota, ¿no? Y no estás legislando para esa cuota. Digo, no es tu obligación completa. Sí es tu obligación. Sí es, porque llegaste por eso. Llegaste por eso. Puedes legislar en 1000 materias más que te interesen, X, pero creo que sí hay una obligación para legislar en esa, y no presentan iniciativas. Deja tú que se las aprueben, no presentan. Te voy a interrumpir. ¿Y qué tan, o sea, digo, a lo mejor es muy retrógrado el pensamiento de nosotras tres, pero estamos coincidiendo, ¿no? Ni modo, si hay haters, los vamos a asumir con todo el orgullo en nuestra cara. Porque sería tan irónico como decir que llegásemos una minoría representativa de los cuidadores primarios. Imagínate, no sé, la Lupita llegó a pagar la cuota por una minoría de cuidadores primarios y me pongo a votar por el partido que sea que esté representando. Es más, hasta por ciudadano, pon tú que moví todo el país y ya soy la ciudadana esa bendita que pudo llegar sola sin partido, ¿no? Y que me ponga a legislar para que en Sonora, como está en Jalisco, no puedas construir ninguna vivienda de un solo piso, que todas tengan que ser de 2 pisos. ¿No sería bastante irónico? ¿No sería una mentada de la Santa Madre que acabamos de celebrar en este mes? Y que todavía dijeran, no te le eches encima a la Lupita, pues es que hizo lo que pudo. No, mi reina, pues que llegó pidiendo, aprovechando
un escalón que se está pidiendo una cuota, porque somos un porcentaje, porque el INEGI ya nos tiene porcentuados, y que de repente digas tú, sí, que en Sonora nada más se construyan viviendas de 2 pisos, porque ya no cabe, porque ya no cabe, o sea, ya estaba Lupita dando su voto, ¿no? O sea, creo que eso es lo que estamos hablando, pues, ¿no? Tanto te tardas en apoyar por lo que llegaste que en realidad no estás sumando, pues. Le aplican todo. Sí, sí, justo. Y también debemos de ser bien, bien críticos en esos temas, porque, bueno, algo, y también dirías tú, nos vamos a unir en más géneros, pero algo que se ha visto y ha visibilizado en este proceso es que las personas con discapacidad, no, personas sin discapacidad, están entrando por cuotas con discapacidad. Es decir, por ejemplo, tenía aquí el caso muy concreto de mira, aquí lo tengo, discapacidad y privilegio. Lo da un poco de conflicto también ese tema, ¿no? De que si nosotros no exigimos lugares, mira, entiendo el tema de las madres cuidadoras ahorita, lo entiendo, lamentablemente ahorita no hay esa acción afirmativa, pero hay que impulsar que las personas con una discapacidad real ahorita puedan que se puedan registrar para esos cargos, porque este señor que te digo, que se ve en su video perfectamente subiendo, bajando las escaleras y todo, y se registra por una discapacidad motriz, ¿tú crees que cuando llegue al Congreso va a intentar legislar algo en materia de movilidad para las personas? Entonces, híjole, sí creo que las personas con discapacidad deben de ser visibles ante una sociedad que no las ve, y que realmente exijamos esos lugares para ellas. O sea, sí, ser muy críticos con los candidatos, ser muy críticos con los partidos. Y si vemos que el partido, porque van en aval a un partido, si vemos que el partido está metiendo a ese tipo de gente, sea el color que sea, oye, pues te da un indicio de cómo está funcionando el partido, ¿sabes cómo? Entonces creo que creo que es un tema que coincidimos, y tú dices, me genera conflicto, a nosotros nos genera enojo. Ajá. Enojo dicho de una manera más burda. Y siendo muy honestos y hablando políticamente, sí es el primer sexenio donde se les dio un espacio a las personas con discapacidad, hablando en sexenio federal. Quizá esto vino y puso de moda el tema o sacó de las sombras a muchas familias y a muchas personas que lidian la discapacidad. Por mucho o poco dinero que se les dé, se está hablando de ellas. Pero si nos vamos ya al papel del mexicano, del ciudadano, lo que convertimos esto fue precisamente en un negocio donde incluso nos pusieron más difícil a los cuidadores primarios demostrar la discapacidad que lidian nuestros hijos. Y lo veíamos y nos lo decían los mismos funcionarios cuando llegábamos a tramitar esta famosa credencial de discapacidad, que solo te la avalan por un año, ¿no? O sea, que ya nos hemos reído bastante de eso aquí en Las Amanecidas, de que a ver si no se le quita el autismo de un año a otro a los chamacos, o a ver si el mío no empieza a caminar de un año a otro, pues, ¿no? En ciertos, para sacarse estos trámites, tiene que ser 6 meses la validez. Lo voy a volver a decir, pero yo esa vez que me lo dijeron, sentí que me lamentaron a mi madre hermosa, y le dije, o sea, ¿cuál de las dos? A las dos, me lamentaron a las dos. Y no fue suficiente, abarcaba más mamás. Yo le dije, ¿cómo que 6 meses? O sea, que si viene una persona, perdónenme estas personas, pero me dio mucho coraje, ya saben que no pienso cuando me enojo. Dije, o sea, que si viene una persona sin piernas a buscar un certificado de discapacidad permanente, le van a decir, a los 6 meses, es que ya se venció y tiene 6 meses, vea que te saquen otro certificado de discapacidad permanente, porque en 6 meses seguramente le van a crecer las piernas, ¿verdad? Le dije yo, que no saben que el autismo es de por vida. Pues que la discapacidad, estás hablando de eso, pues, o sea, no es lo mismo una incapacidad a una discapacidad. A mí lo que me decían cuando me pedían, a mí me tocó el trámite con Ian, cuando no había neuropediatras en la ciudad, hay una rotación de especialistas, entonces el neuropediatra pues no había,
y mi hijo ya había perdido el turno en especialidades en IMSS. Entonces yo para volver a empezar al tema de IMSS tenía que ir a todos los que lo conocemos, médico general, pediatra, el pediatra me iba a canalizar al neuropediatra, pero como no había ahí se iba a quedar el trámite, ¿no? Ajá. Entonces para que a mi hijo le dieran la credencial tenía que ser avalado por un especialista de todas las necesidades que él tuviera. Y yo le decía, es que me la estás poniendo bien difícil porque su neurólogo yo lo tengo en Hermosillo, porque yo lo pago particular, porque nomás hay que ver que traigo una silla 35 kilos con un chamaco que no tiene la cabeza a sus 14 años. Híjola, ¿cómo me dices que me tiene que avalar una institución de gobierno o una institución pública para decirme que mi hijo tiene discapacidad? O sea, a ver, ayúdame tantito. Viendo, pues. Y me decían, ya en buena onda, ¿no? Dicen, lo que pasa es que desde que llegaron los apoyos en este gobierno, todo el mundo quiere tener discapacidad. Entonces, todo el mundo, y me acordé de este candidato, pues ha de desear que le fallen las piernas a canijo para que lo voten en la papeleta. Cuidado, porque lo que a Dios se le pide, Dios no entrega, ¿no? Justo eso me decía una compañera, me decía, Dios se los conceda, Shanti, Dios se los conceda a todos los que se registraron por una acción afirmativa sincera. O sea, es que qué poca, pues, pero sí. Ahí vuelves. Es ese compa porque se fue por un puesto público, pero no se hagan chiquitos todos los que también van y piden porque se están peleando por esos 3 pesos que dan bimestrales, que siendo muy genuinos, no alcanzan ni para los pañales de un mes, pero nunca daban nada antes. Qué bien, pero no es moda tener discapacidad. La discapacidad no se cura, no se quita. La discapacidad se vive y se muere con ella al momento que la adquieres. O sea, la pudiste adquirir de nacimiento, de vejez o de accidente y no se te va a quitar. Si se te quita, era incapacidad. Qué fregón, pues, hacer un mundo normal. Pero ahí es donde tú dices, a ver, entre los que tienen la cara dura y entre los que se van por lo público y los que se quedan acá bajo la sombrita, pues yo creo que estamos exactamente igual. Como dicen, el que mata la vaca y como el que se come la barbacoa. No, amiga, ya el que la jala como quiera. Digo, todo el mundo comemos taquitos y demás y luego no queremos que las maten, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos exactamente igual con ese tema de la discapacidad, ¿no? Muy fuerte. Ahora lo que decía Cori, ¿no? En 6 meses me la piden. Mira, yo que quisiera que en 6 meses me la pidieran y que ya no la tuviera. Es más, ya no tener que ir. Te lo juro que agradecería esto. ¿Verdad? Pero pues sabemos que no es una realidad y lo que dices, pues lo que nos da se agradece y se recibe, pero pues es una realidad que no alcanza, ¿no? Una persona que vive con alguien en discapacidad sabrá que los gastos son más, entonces, como tú dices, apenas se alcanza y te lo estás clavando y quieres tener discapacidad ahorita por moda y para tener un dinerito de más, híjole, pero creo que ahí es donde entra la situación de crítica como ciudadanos y como electores. Es decir, te digo, analizar a los perfiles que se proponen, analizar las propuestas de leyes o políticas públicas que se presentan en su plataforma electoral, en lo que nos ofrecen, y ser bien conscientes que nadie nos está regalando nada y que por eso, en ese sentido, tenemos la necesidad de ser exigentes con los candidatos, con los partidos, que al final de cuentas, cuando asuman el cargo público, van a ser los que van a tomar esas riendas de emitir políticas públicas o no, y de emitir leyes que nos beneficien o no. Y una vez que estén electos, también ser bien vigilantes en cuántas iniciativas presentó. Si es un regidor, oye, regidor, tú me dijiste que ibas a presentar estas políticas públicas, ¿qué onda? O sea, ser una sociedad bien, así, mira, creo que nos recuerden siempre a estarles diciendo, porque pues eso a lo mejor puede ser su iniciativa o su propaganda, pero ya estando en el cargo tal vez no lo hace. Entonces, ¿para qué nos sirve la reelección? En el caso de que sí lo lograste, si actuaste conforme a lo que nos prometiste, bueno, te voto de nuevo. En caso de que no, pues al contrario, un voto de castigo y vas para atrás. Entonces, sí, como sociedad, fíjate que en el chat del grupo vi alguna mamá que dijo, es que yo por eso no voy a votar. O sea, yo anulo mi voto. Y yo así, no lo hagas, por favor, no lo hagas. O sea, por favor, también ese es un tema que luego podríamos platicar, pero anular un voto no beneficia a nadie. Estás anulando tu voz como ciudadanos y creo que el momento de las elecciones es en el momento es que es un voto, un ciudadano que realmente se parte de esa igualdad electoral al menos para que valgamos lo mismo vale el voto de una persona de bajos recursos que del más rico, que esto. Entonces creo que ser bien conscientes de cómo lo usamos y el poder que tiene el voto para podernos hacer escuchar. Eso sí me gusta. Y que también seamos conscientes de que nadie nos regala nada.
Eso es que también ese es mi conflicto. Nadie nos está dando nada. Nadie, ni nos están, por ejemplo, dicen, es que nos están dando ahorita el derecho de las acciones afirmativas a que las personas con discapacidad puedan participar. No, 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 espérate, es que ese derecho ya los tienen. Ese derecho ya lo tienen. Lo que están haciendo es reconociéndolo, pero las personas con discapacidad siempre han tenido los mismos derechos humanos que todas las personas. Son innatos y solo lo único que hace el Estado es reconocerlos. Entonces sí me gustaría hacer ese acotamiento en ese sentido. Definitivamente, de que hemos avanzado, de que son nuestros derechos y no están generalizados, también eso es una realidad. Entonces, sí me sumo a tu opinión, Ashanti, hay que tener mucha conciencia con nuestro voto, hay que votar, hay que ejercer nuestro derecho. Nuestro derecho va ligado a las obligaciones y de las obligaciones no nos exime. ¿Cuáles son estas? Sus impuestos, el SAT, todos los prediales, su banqueta, su luz, el DAP, aunque no tenga alumbrado fuera de su casa, usted está pagando un recibo. Esas son sus obligaciones y usted está ejerciendo o está cumpliendo sus obligaciones o no, usted sabrá, no lo sé, pero sencillamente porque usted tuvo derecho de votar. No votó, pues se le fue la oportunidad. Así vote por quien quiera, pero vote. Ahí por ahí veo campañas en redes sociales donde dicen, es que no nos dicen que también podemos salir a anular el voto. Sí puede salir a anular el voto. También es su derecho, su decisión. No puedes exigir cuando tú no. Pero aún con el voto anulado, uno va a ganar. Un partido, un representante, un candidato va a ganar. Si usted fue e hizo su berrinche en la urna, que se vale, porque tenemos muchos motivos por estar emberrinchados, enojados, molestos los mexicanos, pero también es oportunidad de ser estratégico y emitir un voto. ¿Por qué? Porque va a ganar. Así ganen con uno, va a ganar. O sea, bueno, ¿a quién le vamos a exigir? Que era lo que decía la licenciada, ¿no? O sea, ¿a quién le vamos a exigir? ¿A quién le vamos a ir a tocar? Le vamos a decir, hey, aquí hay cuidadores primarios, hey, aquí hay un servicio médico que no está volteando a ver a mi hijo con discapacidad, aquí hay un sistema escolar que está dejando fuera a mi hijo con discapacidad, aquí hay un sistema que me está dejando desprotegida a mí como cuidadora primaria porque estoy sola en este tema de la discapacidad. ¿A quién? Al que anuló el voto. Pues va a tener que hacer berrinche como Chabelo, ponerse morado, privarse solito, porque no eligió cuando tenía que elegir. Que no hay buenas opciones. Tal vez no, pero también es nuestra obligación trabajar en los liderazgos futuros. Para exigir hay que hacer lo que nos toca, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí, pues también me sumo contigo. Qué lástima que el tiempo electoral ya se nos acabó. Debimos haber empezado también desde las campañas. Nosotros debimos haber empezado con esto. Pero bueno, ya habrá más oportunidades de hablar sobre estos derechos, obligaciones y pues seguir llamando a esto, ¿no, Cori? Así es. Sí. Pues Ashanti, pues no nos queda más que darte las gracias. Nada más, perdón, Cori, nada más para cerrar tantito. Me gustaría también decir otra cosa. Que no veamos los tiempos de la política y de la educación cívica, porque también los derechos electorales también se construyen con una educación cívica, y esa es siempre. O sea, no solo lo que dura el proceso electoral, no solo lo que dura las elecciones, porque a veces se confunde. Entonces, a lo mejor lo otro es un preámbulo para después generar lo que vamos a tener a futuro. Entonces, también la educación cívica en la escuela, la educación cívica en casa, la educación cívica en nuestros entornos, porque eso al final también es el resultado de lo que se va a ver en las urnas después y en una sociedad más inclusiva, que al final de cuentas creo que es lo que todos buscamos. Y perdóname, Cori, perdón, es que si no se me ve la... Sí, no te preocupes. De hecho, te iba a preguntar si querías agregarle algo más, pero no nos queda más que agradecerte, la verdad, en haber estado aquí con nosotros y ayudarnos un poquito en las dudas y ver que no estamos tan locas ni perdidas en la política. Entonces, mil gracias por estar aquí y pues ojalá podamos contar contigo más adelante. Claro que sí, cuenten con ello. Les mando un saludo y muchas gracias por el espacio, de verdad lo disfruté mucho. Amiga, ¿alguna red social donde la gente se pueda acercar, hacerte consultas, contratarte como representante legal? Porque ese es otro tema, ¿no? Que ya estamos a invitar, los temas familiares, las cuestiones de amparos, de repente los juicios o las demandas estas civiles, no sé. Y mira, yo me pongo en la orden de lo que necesiten siempre, con mucho cariño y todo. No me sé ahorita mis redes sociales porque la verdad es que no hago esto muy seguido, pero se las comparto con, igual lo pueden poner en la descripción después del programa. Sí. Y ahí con toda la confianza
sientan que yo las puedo entender porque vivo lo mismo día a día y de verdad este Despertando del Autismo ha sido un espacio que me ha dado tanto que lo mínimo que yo podría hacer sería regresar un poquito de esta experiencia y la verdad me encantó platicar con ustedes y estoy a la orden para lo que se ofrezca. Quería comentarles que con Cori también, si ustedes me lo permiten, tengo un diccionario de términos para las personas con discapacidad para niños que está bien bonito y tengo una presentación también se enfoca más en temas de Sonora, las cuotas de género de Sonora, que ya no tuvimos chance de platicarlos, pero también lo tengo y se lo comparto a Cori y pues cualquier cosa que estoy a la orden, ¿vale? Va que va. Besos, hermosa. Un besote. Bye. Gracias. Bueno, pues hasta aquí las amanecidas. Síganos en las redes sociales. Nos vemos.